por este estudio que tendremos, Señor, que sabemos que será de edificación para este ministerio, Señor. Te pedimos que seas tú guiando a nuestro amado hermano César, Señor. Dale sabiduría, inteligencia, el discernimiento de tu palabra, Señor. Permítenos estar atentos, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que lo que hoy podemos aprender, Señor, va a ser herramienta para que sea usada en su momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de los errores que puede cometer uno en el llamado. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar de lo positivo, no de lo negativo, sino de las características o aptitudes normales de un obrero normal, ¿verdad? Ahora vamos a entrar con lo positivo y vamos a tocar dos puntos. Vamos a estar tocando varios puntos, pero los primeros dos puntos va a ser el Espíritu del Señor está sobre él, o sea, una característica de un obrero normal, y vamos a hablar de cómo quien habla con autoridad, ¿verdad? Primero vamos a leer Primera de Samuel 16, 12 al 13. Si nuestro hermano Ramoncito nos lee Primera de Samuel 16, 12 al 13. Y nuestro hermano Urbano si nos lee Lucas 4, 18. Y nuestra hermana Lucy si nos lee Éxodo 30, 30. Primera de Samuel 16, 12 al 13. Sí, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. A ver, nuestro hermano, dijimos Urbano 4:18, Lucas. Amén. Lucas 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Éxodo 30, 30, parece que la hermana Lucy se salió de la videollamada. Entonces, vamos a pedirle a otro hermano si nos lee Éxodo 30, 30. Un hermano, una hermana. ¿Alguien que diga amén? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 30, 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Amén. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la forma como se ungía a una persona era a través del aceite que se le derramaba, y era hecho de hombres por hombres, ¿verdad? En el Nuevo Testamento cambia porque dice que el que nos unge ahora es Dios, ¿verdad? Y esa la cita la vamos a leer ahorita. Sin embargo, el aceite sabemos que es figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de las figuras en la Biblia, las figuras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es figura de fuego, figura de aceite, figura de vino, pero específicamente el aceite era para ungir,
para dar de parte de Dios un cierto, no sé si decirle poder o un cierto, se me va la palabra, un propósito de parte de Dios a esa persona, ¿verdad? Para que esa persona pueda fungir o funcionar en lo que Dios le estaba llamando a hacer. Nosotros vemos aquí que cuando David fue ungido, dice que desde ese momento el Espíritu Santo estuvo sobre él y obtuvo ese poder. Ahora, nosotros vemos, ya estuvimos hablando cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, que puse como ejemplo que cuando Noé estaba en el arca y estaba el diluvio después de 40 días, que eso representa, la palabra 40 es, el número 40 significa prueba. Dice que envió un cuervo, ¿verdad? Dijimos que el cuervo era el espíritu del diablo que vino y aquí se quedó, como que toma la delantera el diablo. Después dice que envió una paloma que es figura del Espíritu Santo. Esa paloma, y fue enviada 3 veces. La primera vez dice que fue y que como no encontró dónde reposar, regresó otra vez al barco, ¿verdad? Y el barco dijimos que tiene 3 niveles y que representa el tabernáculo que está en el cielo, ¿verdad? Regresó porque no encontraba dónde reposarse. Eso pasaba en la antigüedad. El Espíritu Santo no encontraba dónde reposarse, entonces no permanecía. Entonces dice que después volvió a enviar la paloma a Noé y dice que encontró una ramita de olivo y la llevó en el pico y se la llevó al arca, ¿verdad? Dijimos que esa ramita representa a Cristo, porque dice el Señor Jesús, si esto hacen con la rama verde, ¿qué no harán con el palo seco, verdad? Entonces Él representa esa rama. Vino el Espíritu Santo, posó sobre Cristo y se lo llevó. Lo dice después que volvió a enviar por tercera vez y que ya la paloma no volvió porque ya encontró dónde reposar, es decir, en la iglesia. Dijimos que el Espíritu Santo ahora ya está sobre los creyentes, sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros y vino a hacer una función, ¿verdad? Es Espíritu Santo. Pero en la antigüedad el Espíritu Santo obraba de manera diferente como obra hoy en día, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, la cita que leímos aquí en Lucas 4:18, dice que el Espíritu de Dios, dice está sobre mí por cuanto me ha ungido, y dice 5 cosas. ¿Cuál es la cita? Dije Lucas 4:18, me voy a Lucas 4:18. Dices, el Espíritu del Señor está sobre mí, son palabras de Cristo, dice, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, que es todo el trabajo que hizo Cristo, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, una cosa. 2 cosas, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. 3 cosa, a la recuperación de la vista a los ciegos. 4 cosa, para poner en libertad a los oprimidos. 5 cosa, para proclamar el año favorable al Señor. Ese es el propósito del ungimiento del Espíritu Santo sobre Cristo. Y que debe ser también sobre la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces Cristo, cuando el Señor Jesús dice he terminado, cuando está en la cruz y cuando va a morir, dice, Padre, he culminado la obra. O sea, lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer, pero en su cuerpo físico. Sin embargo, Él delega a la iglesia, le da poder y le da autoridad y la delega para continuar el trabajo que Él estuvo haciendo, ¿verdad? Y para eso es necesario que los vasos que van a ser usados sean ungidos. Y con ese propósito, y aquí están los propósitos para los cuales es el ungimiento, ¿verdad? Me puse aquí, todo cristiano es especialmente ungido por el Espíritu Santo para recibir conocimiento y caminar en la santidad. Ese es el propósito del ungimiento. La unción es la comunicación especial de Cristo que da por la influencia del Espíritu Santo a los creyentes guiados a la posición de toda verdad. Vamos a leer 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. Y dice así, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros, dice, lo sabéis, pero en la Biblia, en la 60 dice, tenéis la verdad, o algunos dicen, vosotros sabéis todo.
en algunas Biblias, ¿verdad? Entonces, la unción nos va a llevar hacia la verdad de Dios. Ahora, fíjese que estaba yo viendo que puede haber una antítesis de la unción, una falsa unción, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Me puse aquí, todo creyente que se mueve o habla o ministra por el Espíritu Santo es ungido del Espíritu Santo, segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, es lo que le estaba usted diciendo. Es, por ejemplo, con el bautismo en agua, hombres son los que bautizan hombres, pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios mismo. Es igual con el ungimiento, ahora quien nos unge es Dios. Dice, en el 22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. ¿Verdad? Es decir, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, no como en la antigüedad. En la antigüedad venía el Espíritu y posaba sobre la persona y la hacía, por ejemplo, me recuerdo a Saúl, cuando Saúl fue ungido, resulta que él empezó a profetizar y se decía un dicho, como Saúl entre los profetas, porque esa unción lo hizo a él profetizar. Entonces la unción nos hace a nosotros tener esa sobrenaturalidad o esa fuerza que no solamente es emoción, que no solamente es algo natural, sino que es algo de parte de Dios. ¿Verdad? Me puse aquí. Dice, la unción es el auxilio divino que se recibe en la predicación, implicando algo mucho más elevado que la simple energía y el entusiasmo, ¿verdad? Es decir, no solamente es emoción, no solamente es entusiasmo, no solamente es energía, sino que es algo más, es un poder de Dios que ahorita lo vamos a ver con Pablo, que Pablo decía que no solo eran palabras, sino era poder, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Vuelvo a repetir, la unción es el auxilio divino que se recibe en la predicación, implicando algo nuevo, más elevado que la simple energía y el entusiasmo. Fíjese que quiero contarle, por ejemplo, tal vez alguna anécdota de esto que le estoy diciendo. Cuando una persona está predicando y es ungida por el Espíritu Santo, le hace decir palabras que tal vez son lo necesario que necesitaba una persona escuchar para ser sanada, ¿verdad? Mire, una vez cuando yo no era pastor hace muchos años, pero era ayudante de un pastor, fuimos a un retiro a una ciudad y nosotros, el pastor y yo, estábamos comentando sobre cierto tema que no teníamos la respuesta nosotros, pero el pastor comentó. Era algo personal, ¿verdad? Y dice el pastor, me decía, vamos a orarle a Dios y que Dios pueda dar una palabra en la predicación en este retiro de pastores para que dé la respuesta. Entonces él y yo estábamos sentados juntos y el predicador estaba hablando, no sé de qué tema, no recuerdo, pero en eso dijo algo, ¿verdad? Que tenía que ver con lo que nosotros estábamos hablando, y el pastor y yo nos volteamos a ver y el pastor me dijo, ahí está la respuesta, ¿verdad? Lo que estaba diciendo era acerca de, lo que sí me acuerdo es que el predicador estaba hablando de los ancestros, de las herencias que se heredan, las maldiciones y todas esas cosas, ¿verdad? Pero luego leyó la cita donde dice que antes se decía, los padres comen las uvas y los hijos les salen malas denteras, los dientes. O sea, lo que hacen los padres perjudica a los hijos, ¿verdad? Dice, pero ahora ya no será así, sino que los hijos, como dando a entender que los hijos van a pagar las consecuencias de sus propios actos, ¿verdad? Cuando uno está sin Cristo, uno paga las consecuencias, pero cuando uno viene a Cristo, uno ya es responsable de esas maldiciones, porque en Cristo se pueden romper. Entonces ya no podemos echarle la culpa a que mi papá era borracho, o era ladrón, o era un sinvergüenza, o era tal cosa, ¿verdad? Claro que sí afectan las herencias, pero en nosotros y en Cristo se rompen. Y en ese sentido tenía que ver la plática que teníamos el pastor y yo,
pero ahí se nos dio la respuesta, ¿verdad? En otra ocasión, yo no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Y a mí me tocaba predicar en la iglesia donde estábamos, donde yo era anciano, y resulta que yo empecé a predicar y yo no sabía que mi esposa tenía una duda y una preocupación, y ella le había orado a Dios y le pedía una respuesta. Entonces yo en la predicación, sin saber ni nada, empecé a hablar y empecé a predicar, y ella empezó a llorar, y ya después en la noche yo la vi que ella estaba hincada llorando y orando, ¿verdad? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que yo le hice una pregunta a Dios y Dios me contestó la respuesta, ¿verdad? Cuando tú estabas predicando, y yo no lo sabía. Ahora es diferente, hermano, cuando es la unción del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo usa el vaso, digamos que uno no sabe lo que está pasando, y Dios usa el vaso para dar una respuesta. Es diferente a cuando a uno viene, usted que es pastor, o yo que soy predicador también, que vienen y me cuentan un chisme, y en el púlpito yo empiezo a hablar por lo que me dijeron. Eso es diferente. Pero es diferente cuando uno no sabe y uno empieza a hablar y Dios empieza a darle la respuesta a las gentes. Eso es a lo que me refiero cuando digo aquí la unción es el auxilio divino que se recibe en la predicación, implicando algo mucho más elevado que la simple energía y el entusiasmo, sino que es Dios hablando y dando la respuesta a la gente para que la gente sane no solamente del cuerpo, sino que sane su alma a través de una palabra, pero no por el chisme que le vinieron a decir a uno, ¿verdad? Sino que es el Espíritu Santo el que realmente le está hablando a la gente, ¿verdad? Dice, otro punto, la Biblia nos declara a las personas que habían sido separadas para el ministerio y dedicadas a ello, Éxodo 30 del 23 al 30, la unción sirvió como señal a todo el pueblo que los vasos ungidos eran sus líderes espirituales. Vamos a leer, si nuestro hermano Urbano nos lee, Éxodo 23 al 33. Es la misma porción que habíamos leído al principio, pero al principio solo leímos 30 y ahora vamos a leer desde el 23 hasta el 33. Éxodo 30, del 23 al 33. Amén. Amén. Dice así del 23 al 33, Éxodo 30. Amén. Tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Hasta el 33. Amén. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Amén. Amén. Mire, primero vemos aquí que Dios le da la orden a Moisés de ungir a Aarón y a sus hijos, pero note que es Dios el que está designando a quién va a ungir. O sea, no se va a ungir a cualquiera, ¿verdad? Entonces, para el servicio, para la obra del Señor, Dios tiene vasos elegidos específicos, a los cuales Dios va a ungir con ese propósito, de fungir como un sacerdocio, ¿verdad? Para que son los 5 ministerios, sobre todo,
para hacer la obra de Dios para la perfección y la santificación de los santos, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, según leemos en Efesios. Ahora, note usted aquí, bueno, 2 puntos. Dios en la antigüedad utilizaba algunas cosas como, ¿cómo se dice la palabra? Didácticamente, para enseñarnos algo más profundo. Es decir, para poner un ejemplo, el incienso, porque aquí está hablando también habla del incienso y habla del aceite. Sabemos que en la antigüedad se utilizaba un incienso natural, ¿verdad? Que hacían las personas, pero que ahora en el Nuevo Testamento dice que eso es sombra y figura para nosotros, y dice en Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, eso era lo que realmente nos quería enseñar Dios. Lo mismo pasa con este aceite, ¿verdad? El aceite representa la unción del Espíritu Santo, pero que Dios lo hizo de una forma didáctica en el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos llegar al entendimiento más profundo de Dios, ¿verdad? Didáctica es explicar de una forma sencilla con palitos y bolitas para que el niño pueda entender, ¿verdad? Pero hay quienes, por ejemplo, se quedan solo con las sombras y con las figuras y no se quedan con la realidad dice que la realidad es Cristo. Dice que lo del Antiguo Testamento es sombra y figura, pero que lo verdadero ahora es Cristo. Por ejemplo, lo digo esto por lo del incienso. Por ejemplo, en la Iglesia Católica todavía se utiliza el incienso, entonces ellos se están quedando con las sombras y con las figuras solamente. Pero la realidad es que el incienso representa la oración. Lo mismo sucede aquí con el aceite, aunque sabemos que el aceite en el Nuevo Testamento también dice si alguno está enfermo, vaya con el anciano para que lo unja, ¿verdad? Y también se utiliza el aceite en el Nuevo Testamento, pero específicamente aquí se utilizaba para ungir a personas para un ministerio, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora es diferente, la unción la da Dios de forma diferente, pero la forma como está escrita en el Antiguo Testamento es la forma didáctica de lo que quería hacer Dios ahora en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Claro que el aceite, dijimos, sigue vigente en el Nuevo Testamento, pero con una función diferente, ¿verdad? Ahora el que unge es Dios. Ya leímos eso ahorita. Dice, la Biblia nos declara a las personas que habían sido separadas para el ministerio y dedicadas a ello. Éxodo 33:30, la unción sirvió como señal a todo el pueblo para que los vasos ungidos eran sus líderes espirituales. Ahora dice aquí, en la parte donde dice, en el 32, dice, no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones, santo es y santo será para vosotros. Aquí lo que a mí me da a entender es que cabe la posibilidad de hacer o que haya personas que quieran hacer la copia de este aceite, es decir, una antítesis de la unción de Dios, ¿verdad? Como querer hacer una copia barata, que es lo que sucede hoy en día. Y para eso yo, por ejemplo, me estaba recordando en el libro de los Hechos, y vamos a ir al libro de los Hechos, déjeme ver, Hechos, ¿qué es? 4:13 al 14, porque la unción estaba sobre los apóstoles y sobre las personas que Dios había escogido. Vamos a leer Hechos, ¿qué le dije? Hechos 4:13 al 14. Y esa historia usted la conoce muy bien. Hechos 4:13 y 14 dice... dice, amenazas y puestos en libertad. Está hablando, bueno, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin... ¿sí es este? A ver. Sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viéndolo junto a ellos de pie, el hombre que había sido sanado, lo tenía... No es esa. La que quiero es donde dice... Ay. Donde aquel hombre quería comprar el poder de Dios, ¿verdad? No sé si usted se recuerda, o no sé si me apunté mal la cita.
A ver, déjame ver. Y viendo como dolores de piel al hombre que a veces sanado. No. Hoy creo que perdí la cita. Ah, no, es 8:19, creo. A ver. Sí. Y diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Es decir, este hombre que se llamaba... Ay, ¿cuál es el nombre de este hombre? Simeón. Bueno, leo del 18. Cuando Simeón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, es decir, la unción que tenían ellos. Este hombre quería la unción que tenían los apóstoles, dice, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podía obtenerse el don de Dios con dinero, es decir, la unción de Dios, ¿verdad? Entonces cabe la posibilidad de que haya personas que quieran tener esa unción o quieran hacer una copia barata. Otro ejemplo lo tenemos cuando había unos hombres, dice que querían, creo que eran 2 hombres que querían hacer un exorcismo, que no es lo mismo que una liberación. Exorcismo es sacar un demonio en el nombre de otro demonio mayor, ¿verdad? Y le quitan un demonio chiquito y le meten otro más grande. Ese es un exorcismo, pero una liberación es en el nombre de Cristo echar fuera un demonio, ¿verdad? Pero estos hombres lo que querían le decían al demonio, en el nombre de Pablo, o en el nombre de Jesús al que Pablo predica. Entonces el demonio les contesta, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero a ti no te conocemos. Y dice que los echaron a correr, que los desnudaron y los echaron a correr, ¿verdad? Es decir, ellos querían hacer una copia barata de esta unción. Pero dice aquí donde leímos nosotros en Éxodo, regreso a Éxodo, perdón, donde dice, no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones, santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante y cualquiera que ponga sobre él un laico será cortado de entre su pueblo. Esto me recuerda, por ejemplo, también cuando Dios da las órdenes específicas a los sacerdotes que tenían que transportar el arca del pacto, y cómo deberían de transportarla. Dios da las instrucciones específicas, ¿verdad? No cualquiera podía cargar el arca o tocarla porque podía morirse. Y vimos un caso de que así pasó, que se murió, ¿verdad? Una persona por tocar el arca, ¿verdad? Entonces, hay personas o hay religiones que quieren llevar la presencia de Dios, que sentir la unción de Dios, pero nosotros vemos que cuando el pueblo enemigo de Dios tenía el arca en su poder, dice que se empezaron a llenar de tumores, se empezaron a enfermar, les empezó a caer cáncer. Entonces ellos sintieron temor y decidieron regresar el arca al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque eso es la antítesis de la unción de Dios. Cuando personas quieren jugar con el poder de Dios, eso es lo que sucede. En vez de traer bendición, trae maldición. Porque Dios es el que está escogiendo los vasos y está dando las especificaciones de cómo se debe de hacer, quién lo debe de hacer y cómo debe de hacerse, ¿verdad? Entonces, las cosas de Dios no son un juego, ¿verdad? Pero hay gente que se atreve a tomar estas cosas de esta manera, ¿verdad? Lo vemos con estas personas que creían que tenían la presencia de Dios y que cargaban la presencia de Dios y que les salieron tumores, ¿verdad? Entonces, es igual con la unción. Dice, podemos recordar una vez más las tremendas responsabilidades sobre las vidas de los ungidos para el servicio del Señor. Ezequiel 34. Ezequiel 34 nos habla, hermano, nos habla de cuando Dios dice, hay de los pastores, hay de los pastores de Israel, ¿verdad? Porque Dios los está llamando para hacer una función, los está ungiendo para que den alimento a las ovejas, para que las cuiden. Dice, pero hay pastores que ni las cuidan, que las abandonan y que hacen un montón de cosas. Dios le está dando el honor y el privilegio de ungirlas para hacer este servicio, pero lo hacen mal, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué digo esto? Dice, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, mi copa está rebosando y el pueblo es beneficiado, alimentado y saciado. Ah, el aceite fresco es, bueno, mire, me estoy recordando, es que digo esto porque estoy viendo cuando el rey David, mm, Saúl lo persigue, ¿verdad? Saúl persigue a David y lo quiere matar. Y David lo tiene en sus manos. Y David dice, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios, porque hay de aquel que toque el ungido de Dios. Así le va a ir, ¿verdad? Es decir, Dios ha ungido a esa persona y le tiene, digamos, cercada, la tiene protegida a Dios, aunque la persona tal vez ande mal. En el caso de Saúl, Saúl estaba pero mal, ¿verdad? Entonces David no se atrevió a ponerle un dedo encima, ¿verdad? Y había quien sí le quería poner un dedo encima y David decía, no, no hagas eso, eso está mal, dice, porque ¿quién puede tocar el ungido de Dios y no le pase algo? ¿Verdad? Claro que si el ungido de Dios anda mal, Dios le va a tomar cuentas después a ese ungido, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar viendo ahorita, porque aquí tengo las citas. Dice, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, mi copa está rebosando y el pueblo es beneficiado, alimentado y saciado, ¿verdad? Dice, el aceite fresco es una porción diaria para mi vida. Vamos a leer Salmo 92:10. Si nuestra hermana Patricia nos lee Salmo 92:10. Salmo 92:10. Ay, déjame lo busco. Amén. Amén, léalo, hermano. Pero tú aumentarás fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Note que habla de aceite fresco, es decir, hay una porción fresca para cada día, así como el maná, había un maná para cada día, ¿verdad? Y era un alimento para cada día. También la unción así es una unción fresca cada día, una unción para el momento. Yo me estaba recordando de una predicación ahorita de cuando, sí es Gedeón, ¿no? Cuando la gente que estaba con Gedeón, sí creo era Gedeón que decía, por la espada de Gedeón, ¿verdad? Vamos a luchar. Entonces, nosotros luchamos por la espada de Cristo, por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero resulta que cada uno de nosotros tenemos una espada, que esa espada puede estar, en vez de estar filosa, puede estar mellada o hasta oxidada, ¿verdad? Porque no le damos mantenimiento, no la pulimos, no la limpiamos. Lo mismo sucede con el aceite. El aceite puede ser un aceite ya viejo, ya muy usado. Cuando usted usa en la cocina un aceite por 20 veces y todavía lo tiene ahí y no lo tira, ¿verdad? No usa un nuevo aceite. Entonces Dios tiene un aceite fresco para cada momento de la vida, para cada día. No necesariamente la unción de lo que pasó ayer va a ser lo mismo que Dios va a hacer hoy. Dice, ser una voz y no ser un eco. Me apunté aquí mismo, ser un creador y no una copia, ¿verdad? Ser una voz, es que me estaba recordando yo aquí de que esa unción sirve para que, como Juan el Bautista, dice que era una voz en el desierto, ¿verdad? Dios lo usaba y era una voz. Era la voz de parte de Dios, no era un eco, no era una persona que repetía lo que otros decían, sino que Dios te quiere usar a ti con ese aceite fresco para que seas una voz. Aunque hay un dicho por ahí que es mejor ser un eco de una verdad que una voz de una mentira, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la voz de Dios, de que tú seas un vaso que se deje usar por Dios con esa unción fresca para hablar cada día de su palabra, para hablar con algo fresco, con un conocimiento fresco, con una unción fresca, con algo nuevo, ¿verdad? La permanencia del Espíritu Santo sobre mi vida depende de mi responder diario a Dios y de su voluntad para mi vida. Entonces es una responsabilidad nuestra, así como por ejemplo decía yo, el fuego,
estaba hablando las semanas pasadas del fuego de parte de Dios. Dios envía el fuego sobre nosotros, ¿verdad? Que es sobrenatural, pero la responsabilidad de nosotros es mantener ese fuego, que ese fuego esté ardiendo, ¿verdad? Que ese fuego se encienda, porque era la función del sacerdote. Lo que él hacía era mantener el fuego, despabilaba la vela y hacía que el fuego creciera, ¿verdad? Despabilaba la vela y el fuego crecía. ¿Qué es lo que Cristo hace en el Apocalipsis? Cuando usted lee el capítulo 1, Cristo está haciendo una función de sacerdocio, porque dice que tiene el candelero, ¿verdad? Que el candelero es donde están las llamas y está despabilando para que ardan más ese fuego, ¿verdad? Entonces es la función del sacerdote mantener ese fuego de Dios. Entonces es igual nosotros, la unción de parte de Dios es nuestra responsabilidad a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con Dios, ¿verdad? La pérdida de la presencia de Dios puede ser permanente o temporal. Fíjese que me puse aquí, perder la presencia de Dios en mi vida. Bueno, fíjese que Dios envía su Espíritu Santo y nos unge, como dijimos al principio, para hacer un trabajo, una labor, una función, pero el Espíritu Santo, dice Cristo aquí, ¿no? El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para tal y tal y tal, y tal cosa, ¿verdad? Pero resulta que el Espíritu Santo se puede apagar o se puede contritar, ¿verdad? O de plano se puede ir, porque el Espíritu Santo está abandonando personas, definitivamente, ¿verdad? Me puse aquí permanente o temporalmente. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Saúl y el caso de Sansón, ¿verdad? Vamos a ver el caso de Saúl. Vamos a leer Primera de Samuel 16:14, si lo lee nuestra hermana Patti. Primera de Samuel 16:14. Que es la cita que leímos también al principio. Bueno, la vamos a leer desde el 12 hasta el 14. El 12 y el 13 fue el que leímos al principio, pero vamos a leer hasta el 14 ahora. Primera de Samuel 16, del 12 al 14. Amén. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es... ¿Es hasta el 14? Sí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Pausa. Se levantó luego Samuel. Pausa. Fíjese, aquí está hablando de David, que es ungido, y desde ese momento fue, digamos, lleno del poder de Dios, por así decirlo. Ahora va a hablar en contraste de Saúl. Vamos a el 14, hermana. Ahora sí. Amén. Amén. El 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Ahora, amén. Sí, amén. Fíjese cómo contrasta aquí. David es ungido y David recibe ese ungimiento de parte de Dios, el Espíritu Santo, pero ahora en contraste con Saúl, el Espíritu se aparta de él, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que esta es una realidad de algo que sucede en estos días. Ahora, ¿por qué yo me puse aquí que puede ser permanente o temporal? La pérdida de la presencia de Dios puede ser permanente o temporal. Dije yo que en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, tomaba a la persona y se iba, ¿verdad? Pero ahora ya está dentro de nosotros. Ahora nosotros
el Espíritu Santo ya está ahí. Lo que podemos hacer es o apagarlo o contritarlo. Pero cuando el Espíritu Santo se va de la persona, se convierte en un apóstata, puede ser reversible o irreversible. Es decir, que Dios ya no está en esa persona, ¿verdad? Reversible es que la persona regresa a Dios, y irreversible es que le da la espalda a Dios y que ya no regresa. El caso de Saúl es una apóstata irreversible, o sea que él definitivamente sí se perdió, Saúl, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se va? Dios manda un espíritu malo. Ahora, note usted que este espíritu malo no lo mandó el diablo, lo mandó Dios. Por ejemplo, si usted va a orar por una persona, hermano, que está endemoniada, hay que ver si esta persona tiene el espíritu malo de parte de Dios o de parte del diablo. Si usted ora por una persona que está endemoniada, pero que ese demonio es de parte del diablo, pues se va así porque se va, ¿verdad? Pero si es de parte de Dios va a ser un poquito más difícil el asunto. ¿Por qué digo más difícil? Porque dice que cuando David venía y tocaba el arpa, como que Saúl como que se tranquilizaba y se calmaba, ¿verdad? Pero el demonio ahí seguía. Pero él como que se tranquilizaba. Pero Saúl ya no estaba de parte de Dios, él ya le había dado la espalda a Dios y Dios decidió no hablarle a él. Por eso es que Saúl va y habla con la pitonisa, invoca a un muerto, cuando Dios prohíbe invocar muertos, ¿verdad? O sea, entonces él cayó tan bajo y le dio la espalda a Dios y Dios ya no le hablaba a él, ¿verdad? Entonces Saúl se convierte en un apóstata irreversible. Irreversible es que ya no regresa, que ya no volvió. Ahora, hay apóstatas reversibles y apóstatas irreversibles. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que tuvo de parte de Dios y que ahora le da la espalda a Dios. Pero un apóstata reversible es un apóstata que tuvo de Dios, que se alejó de Dios, pero que al final vuelve a Dios, regresa a Dios. Y ese ejemplo lo tenemos en Sansón. Vamos a leer Jueces 16 del 20 al 28. Si alguien, nuestra hermana Beatriz, nos lee Jueces 16 del 20 al 28. Jueces. Ay, ¿dónde estás? Jueces. Salmos, Crónicas. Dije Jueces 16. Del 20 al 28. Creo que se salió la hermana. Entonces tú, Alondrita. Sí, claro. Jueces 16, ¿del qué, perdón? Del 20 al 28. Así dice la palabra de Dios. Amén. Sí. Ay, ¿del 20 al 28? Sí, amén. Ok. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Paréntesis. Pero no... Paréntesis. ¿Mande? Paréntesis. Fíjese, dice aquí. Es que es otra y dice, y él despertó de su sueño, o sea que se me abrió ahorita como que él estaba dormido espiritualmente, o sea, representa una iglesia que estaba dormida espiritualmente. Ahora sí ya continúa. Ahí en el 20 está. Cuando se despertó... Sí, amén. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez.
Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros y ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera, y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que fortalezcas solo una vez más con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Amén. ¿Hasta ahí o...? Sí, hasta ahí. Entonces, Sansón representa a un apóstata reversible. Es decir, dice aquí que el Espíritu de Dios, Sansón jugaba con el pecado, ¿verdad? Y él no se dio cuenta, él decía: de todos modos la unción la tengo, ¿verdad? Y se va a pecar, y luego la unción la tengo y se va a pecar. Entonces, él no se dio cuenta cuando Dios se fue caminando de puntillas, ¿verdad? Y lo dejó. Cuando él reaccionó, dice que el Espíritu Santo ya no estaba. Entonces, él ya se había convertido en un apóstata. Es decir, que le había dado la espalda a Dios, un apóstata, pero dice que el cabello le empezó a crecer. El cabello dice que él tenía 7 trenzas, y 7 trenzas son las 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que tiene la iglesia, que tiene Cristo, porque dice en Isaías que dice Cristo: sobre mí está el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor a Dios, el espíritu de poder, el espíritu, y da 7 espíritus que están ahí, que representan los 7 espíritus de Dios, que son los que tiene Cristo, pero que también están sobre la iglesia, pero que representan una iglesia que estaba dormida y que le da la espalda a Dios, y que el Espíritu de Dios se fue de ella. Igualmente ahora, en estos días, hay gente así que peca y que el Espíritu de Dios se va de ellos. Pero la diferencia de Saúl a Sansón es que Saúl, en vez de ir con Dios, fue con la pitonisa, ¿verdad? Y fue el colmo de lo que colmó la paciencia de Dios con Saúl. En cambio, Sansón en sus últimos días fue con Dios y le dijo: te ruego, te suplico, ¿verdad? Por ejemplo, es que me estoy recordando a otro que era Jonás. A Jonás nunca aunque era un llamado de Dios, nunca lo vemos que oraba, excepto cuando estaba en el pez. Pero pues alguna vez tenía que orar Jonás, ¿verdad? Aunque sea en el pez, y Dios tuvo misericordia y desde el pez lo oyó. Contrario a Samuel. Samuel, en vez de irse con Dios, se fue con la pitonisa, ¿verdad? Pero Jonás, desde el fondo del mar, desde el mismo infierno, clamó a Dios, y Dios tuvo misericordia y lo escuchó y lo resucitó, ¿verdad? Porque también Jonás le dio la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces, Sansón se acordó de Dios y dice que le creció el espíritu, que son los espíritus. Entonces, pero perdió 2 cosas, dijimos, a Sansón. Bueno, perdió muchas cosas Sansón, ¿verdad? Perdió su familia, perdió la libertad, perdió los ojos, perdió el cabello, perdió la familia, perdió muchas cosas. Pero de las cosas importantes eran los ojos y el cabello. Los ojos, que representa la visión de parte de Dios, porque Dios te ha dado una visión a ti, los perdió y ya no los pudo recuperar, ¿verdad? La visión, estábamos hablando de la visión espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerda Dios cuando le dijo a Abraham: súbete a este monte y todo lo que alcances a ver, hasta donde vean tus ojos, va a ser tuyo. Así nos dice Dios a nosotros, ¿verdad? Pero a veces perdemos esa visión, ¿verdad? Sea por el pecado, sea por dormirnos, o en nuestros laureles, o como sea.
pero ya no le salieron los ojos, pero el cabello sí le empezó a salir, ¿verdad? Entonces dice que al final Sansón clama a Dios y le dice, escúchame una vez más. Entonces Dios le viene la unción por última vez, y aunque ahí él muere, pero hay muchas dudas de mucha gente que dice, bueno, ¿Saúl sería salvo o no sería salvo? Pues no fue salvo. Se perdió. ¿Sansón será salvo o no será salvo? Porque Sansón murió con los filisteos. Sí, pero yo digo que sí fue salvo. ¿Por qué? Porque está en el Nuevo Testamento entre los héroes de la fe. Usted lee que Sansón aparece en los héroes de la fe. Y porque al final Dios sí lo escuchó, aunque murió juntamente con los filisteos. Por eso dice Dios en el Apocalipsis, hay un grupo que le dice, salir del medio de ellos, pueblo mío, pueblo de Dios que está en Babilonia, sí, que son salvos, sí, pero que van a pagar las consecuencias junto con los que están en Babilonia, sí. ¿Por qué? Porque están en medio del sistema de Babilonia, pero son salvos. Pero están en Babilonia, pero van a pagar las consecuencias, igual que las pagó Sansón. Entonces, Sansón representa esa iglesia que está fría, que está tibia, que está hasta muerta, dormida, si lo queremos decir así, pero que al final va a despertar en la tribulación, ¿verdad? Y que va a pasar los juicios juntamente con los filisteos, juntamente con todos esos feos, ¿verdad? Por no haber despertado a tiempo. Pero estamos hablando de los apóstatas reversibles e irreversibles. Entonces, un apóstata es una persona que tuvo de parte de Dios y que ahora ya no tiene de parte de Dios, que perdió lo que tenía y que en vez de ir a Dios arrepentido, decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque Dios tiene misericordia, como si la tuvo de Jonás, que clamó desde el mero infierno, porque dice que desde el infierno, ¿verdad? Dios va a tener la misericordia de quien se arrepiente, aunque sea en el último momento, ¿verdad? Pero la cuestión es a quién vamos. O vamos con la pitonisa o vamos con Dios, ¿verdad? Entonces, quedemos pues en que reversible, apóstata reversible, es una persona que tuvo de Dios, que le dio la espalda a Dios y que al final regresa a Dios. Y el irreversible es el que le da la espalda a Dios y ya no regresa a Dios nunca jamás, ¿verdad? Perder la presencia de Dios en mi vida es perderlo todo, ¿verdad? Y perder la unción. Mire, es bien feo y bien triste, hermano, cuando uno está predicando, uno está hablando y uno no siente esa unción, siente uno bien frío, bien feo, bien seco, que uno nomás está hablando, ¿verdad? Le digo esto en confianza porque el apóstol Alfredo a mí me contó en confianza una vez, y lástima que no está por aquí, para que me gustaría que él compartiera esto que él me compartió a mí. Dice, él me platicaba que en el inicio del ministerio hubo un tiempo donde durante casi todo un año él sentía eso, como que predicaba y sentía que no sentía la unción, ¿verdad? Y que él clamaba a Dios, dice, hasta que empezó a fluir otra vez la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, y la unción de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, porque nosotros podemos sentir cuando sentimos esa unción de parte de Dios, y la gente también lo puede notar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mire, yo predicar no sé, ¿verdad? Enseñar sí me gusta, la enseñanza, la predicación no sé, aunque la lucha le hacemos, ¿verdad? Pero dice mi hermano, por ejemplo, primero dice mi esposa, me dice a mí, dice, es que tú cuando predicas, César, dice, cuando lo tomas como una predicación, como que te pones todo nervioso, dice, pero tú cuando empiezas a hablarle a la gente, como que le estás platicando, como que fluyes más, ¿verdad? Y mi hermano me dice, es que tú cuando hablas como que te emocionas, ¿verdad? Entonces uno siente, y la demás gente también siente esa unción, ¿verdad? O puedes sentir uno cuando la unción no está y cuando es, yo siempre lo he dicho, disculpe que me estoy acordando de la burra. Una vez dije que hay animales en la Biblia que son figuras de los ministerios, entre ellos los caballos, los camellos, los bueyes y los burros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hubo una burra que habló de parte de Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces hablamos de parte de Dios y a veces hablamos puras burradas, ¿verdad? Eso es una realidad, que los pastores no siempre hablamos de parte de Dios, ¿verdad? A veces somos nosotros los que estamos hablando, pero a veces sí es Dios hablando de parte, o sea, una burrita hablando de parte de Dios, y a veces es la burrita rebuznando, ¿verdad? Esa es una realidad. Y no nos debemos de sentir mal, porque muchas veces a todos nos ha pasado que nosotros somos los que estamos hablando y Dios no es el que está hablando. Dice, el obrero normal, dice, perder la presencia de Dios en mi vida es perderlo todo, ¿verdad? Es
ahora sí que usted puede tener una mega iglesia, puede tener un montón de cosas, pero si no tiene la unción de Dios, pues vanidad de vanidades. El obrero normal reconoce que sin la unción del Espíritu Santo nada es y nada tiene que ofrecer. Mire, me apunté yo aquí el Salmo 5:11, si lo lee nuestra hermana Isabel. Es David que está diciendo, es un salmo muy bonito. Que hasta hay una canción que cantamos, no sé si usted se la sepa, pero... A ver, Salmo, dije, ¿cuál Salmo? 5:11. Amén. Amén, Salmo 5:11. Mire, yo lo leo. Ok. Dice así la palabra de Dios. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo. 5:11. Es donde dice, no Sí. apartes de mí tu Santo Espíritu. Tal vez sea la versión, a ver, espera. Ah. Hoy no, me equivoqué de cita. Pero sí es un salmo. Uy. ¿Cómo dice que Dice, es? que dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Creo que me equivoqué de salmo. No, sí me equivoqué. Bueno, total que está diciendo David. Dice, no apartes de mí tu santo. ¿Sí me escucha? ¿Lo leo? A ver. ¿Sí? No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué salmo es? 51:11. No, me faltó ponerle el 1. Ok. ¿Por qué decía esto David? Bueno, no sé si todos lo sepan, ¿verdad? Pero él decía eso porque él había visto lo que Dios había hecho con Saúl, que cuando el espíritu de él se había apartado de él se endemonió. Todo lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Entonces él tenía, aunque David había pecado, aunque David había hecho muchas cosas malas, él decía, Señor, no apartes de mí tu espíritu. O sea, puedo perderlo todo, pero tu presencia, tu unción, tu espíritu, no me lo quites, ¿verdad? Porque ciertamente sin el espíritu de Dios no somos nada, hermano, ¿verdad? Nada somos. Entonces, lo que sigue, el segundo punto, este es el punto que estamos hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Pero el segundo punto es hablar como quien tiene autoridad, pero creo que ya nos vamos a pasar de la hora y no creo que alcance a terminar el punto, a menos que me lo eche rapidito. ¿Cómo ve? ¿O lo dejamos para la próxima semana o nos lo echamos de una vez, este punto? ¿Usted qué dice? Habla como quien tiene autoridad. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Sí, de una vez. Sí, nuestra hermana Adriana, si nos lee Mateo 7 del 28 al 29. Estamos hablando de las características o aptitudes de un obrero normal. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre él y habla como quien tiene autoridad. Mateo 7 del 28 al 29. Sí, amén. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, Adrianita, Alondra, si nos lees Lucas 4:32.
Lucas 4:32. Lucas 4:32. Dice así la palabra de Dios. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Dice que no como enseñaban los fariseos, ¿verdad? Entonces me puse aquí, todo creyente fiel debe disfrutar de la autoridad delegada de Dios dada a su pueblo. Es decir, Dios te ha dado autoridad, ¿verdad? Dios le dio la autoridad a los apóstoles, pero ahora dice también el Señor Jesús. Fíjese, antes de morir Cristo, de morir el Señor Jesús, delega a los apóstoles, ¿verdad? Y les da autoridad para sanar, para sanidad de los enfermos. Pero la orden que dio el Señor Jesús a sus discípulos antes de morir, antes de la cruz, la orden es ir al pueblo de Israel específicamente, no ir al mundo. Ir a los hijos primero, porque el Señor Jesús dijo, no es bueno darle la comida de los hijos a los perros, o es decir, a los que no son hijos, ¿verdad? Entonces la primera orden es ir a los hijos, ¿verdad? Pero ya cuando resucita, cambia la orden y dice, no vayan hasta que reciban el Espíritu Santo, y luego dice, todo el que crea en mi nombre recibirá estas señales y pondrán manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Y eso es de parte de Dios, ¿verdad? Ahora para la iglesia, y el mensaje es para ir a todo el mundo, ¿verdad? Dice, la autoridad del creyente lo lleva a la victoria sobre potestades satánicas, Lucas 9:1. A ver, vamos a leer Lucas 9:1. Si lo lee nuestro hermano Ramoncito. Sí, amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es lo que le decía, que aquí le está hablando, aquí es antes de la cruz, y es a los discípulos, a los apóstoles específicamente, y es ir específicamente a los hijos, a la casa de Israel, ¿verdad? No al mundo, ¿verdad? Entonces, la autoridad del creyente lo lleva a la victoria sobre potestades satánicas. El ungido de Dios camina con la autoridad especial y es causa de admiración y respeto de parte de los creyentes. Mateo, que ya habíamos leído ahí, Mateo 28:29. Si nos regresamos a Mateo 28:29, dice, ¿qué es lo que leímos ahorita? Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. O sea, que causa admiración. Dice, se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas. Pero me llama la atención aquí que dice, cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban. O sea que había una admiración de parte de los creyentes, ¿verdad? Por esa autoridad. El ministerio con autoridad produce creyentes firmes y bien cimentados. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Vamos a leer Primera de Corintios. ¿Dónde estás? Primera de Corintios 2. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O lo podemos poner ahí en la unción de Dios también, ¿verdad? O sea, ahí va con la unción, no solamente con palabras, ¿verdad? La autoridad de Dios en el ministerio confirma su llamado. Hechos 4:13. Hechos 4:13.
Sí, amén. Amén. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, la autoridad de Dios en el ministerio confirma su llamado, ¿verdad? Hay muchas diferencias entre tratar de imponer autoridad y tener autoridad operando en mi vida, ¿verdad? Una cosa es tener autoridad y otra cosa es pretender tener autoridad. Esto no solamente es en el ministerio, sino aún en lo secular, ¿verdad? Una vez oía a un predicador que hablaba acerca del hombre maduro, que el león es figura del hombre maduro, ¿verdad? Decía este predicador que que el león no siempre ruge, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Solamente en ocasiones especiales, ¿verdad? Y cuando ruge hay que temerle, ¿verdad? Entonces la persona que no tiene autoridad y pretende autoridad grita siempre, ¿verdad? Porque tiene un complejo y cree que tiene autoridad, pero eso no es tener autoridad, ¿verdad? Entonces hay veces que sí se requiere, el león lo hace para ahuyentar a sus presas, ¿verdad? Y se esparzan, el que quede solo va sobre de esa presa, ¿verdad? Entonces eso es una alarma, pero no siempre el león está gritando, ¿verdad? Entonces se puede pretender tener autoridad o se puede tener la autoridad de Dios. La unción y la autoridad caminan juntos y son inseparables. El pueblo dice, el Espíritu Santo del Señor está sobre él y habla con autoridad. Escucharemos el consejo de Dios. Vamos a leer. Eso es cuando la unción y la autoridad caminan juntas y son inseparables. El pueblo dice, el Señor está sobre él y habla con autoridad. Escucharemos a él, consejo de Dios. Vamos a leer Josué 4:14. Josué. ¿Dónde estás, Josué? 4:14, Josué. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y eso fíjese que pasaba también con los apóstoles, ¿verdad? Cuando dice que hacían un milagro, que la gente tenía temor, ¿verdad? Cuando veían ese poder que tenían los apóstoles. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús hacía un milagro, Pedro le decía, apártate de mí que soy pecador. O sea, ahí empezó a temer a Dios cuando vieron que esa autoridad venía de parte de Dios, ¿verdad? Porque era respaldada de parte de Dios, traía respaldo de parte de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos cuando vino un juicio de parte del Espíritu a través de Pedro, cuando mató aquel matrimonio, y eso fue para que todos tuvieran temor de parte de Dios, ¿verdad? No que Dios quisiera matar a este matrimonio, pero eso trajo temor a la gente. Y fue el respaldo de parte de Dios, y Pedro hablaba con autoridad. Y había un respeto y un respaldo de parte de Dios y un reconocimiento de parte de la gente, ¿verdad? Hay peligro en la vida del llamado por tener autoridad de parte de Dios. La autoridad en abuso pone en peligro el ministerio. Es decir, se puede también, en el lado negativo, hacer todo lo contrario, o sea, tener abuso en la autoridad. Pero vamos a leer Primera de Pedro 5 del 2 al 3. Primera de Pedro 5, si alguien lo encuentra, 5 del 2 al 3. Sí, amén. Amén. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo,
no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. O sea que está ese peligro, ¿verdad? De abusar, de tener señorío, de ser un dictador, una autoridad adulterada o orgullo. El obrero con espíritu utiliza la autoridad y el pueblo la abraza. Peligro es la atmósfera rara de la comunión íntima con Dios. Hay un grave peligro de tener la confianza en sí mismo. Ese es otro peligro, ¿verdad? De confiar más en nosotros mismos que en la unción de Dios, que en la autoridad de Dios, que en el poder de Dios. Y así terminamos por hoy el tema. Y vamos a pedirle a Alondra si ora para que quedemos despedidos. Así terminamos el tema el día de hoy, hermanos. ¿Cómo, perdón? Si nos ayudas a orar para quedar despedidos, así terminamos el tema. Sí, claro, sí. Se cortó un poquito. Okay. Sí. Amado Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has permitido aprender el día de hoy. Te pido que haga rema en nuestro ser, Señor, que seas tú siguiendo hablando a nuestras vidas. Te agradezco, Padre, por tu palabra revelada y que podamos llevarla a cabo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. El pastor César, Señor, gracias por sus vidas, cúbrelos con tu sangre preciosa. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.